Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo estamos? A ver, una vez más, pero con ganas. ¿Cómo estamos el día de hoy? Amén, esa es una bendición, mis hermanos. Pues, mis hermanos, para mí es un privilegio en un día tan hermoso como hoy. ¿Es un día hermoso? Sí, ¿verdad? En un lugar tan lindo como este. Es un privilegio para mí el poder dirigirme a un público esforzado, sabio. ¿Son sabios, mis hermanos? Sí, están aquí, mis hermanos, buscando del Señor. Sí, son sabios. Entonces, mis hermanos, para mí es un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. La lección de hoy es el principio número 4 y la lección número 5. Y vamos a estar hablando de estructuras funcionales. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, para que veamos, ¿verdad?, que en la Biblia, mis hermanos, encontramos todo tipo de temas para toda esfera de la vida. Así que vamos a hacer una pequeña oración y luego entramos al tema. ¿Qué les parece? A ver, ¿se pueden poner de pie? Decimos: Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder estar en este lugar, por la bendición, Señor, que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Padre bendito. Queremos ser, Señor, como Salomón, Señor. Sabiduría, entendimiento, Padre Celestial. Queremos pedirte, mi Dios, que nos agregues sabiduría, Padre Celestial, en este día. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse. Entonces les decía que estamos viendo el principio número 4, lección número 5, y el título es estructuras funcionales. Cuando hablamos de estructuras funcionales, realmente este es un aspecto de administración, ¿verdad? Organización, planificación. Para ello necesitamos estructuras funcionales. Fíjense que hay una frase que me imagino que la han escuchado, pero dice así: planificar sin actuar es inútil. Si nosotros planificamos, mis hermanos, y no hacemos nada, pues es inútil, ¿verdad? ¿De qué sirvió toda la planificación? Pero actuar sin planificar es fatal, mis hermanos. O sea, ¿verdad? A veces uno se emociona y quiere empezar algo, ¿verdad? Y no tienes un plan, no tienes un gol, no tienes una meta. Es fatal, mis hermanos. Porque imagínate, es un negocio, quieres hacer una inversión, terminas perdiendo el dinero, terminas perdiendo el capital, ¿sí? Entonces es importante. Entonces vamos a ver en la palabra de Dios cómo está este principio. Pero como les decía, entra bastante en un tema administrativo, y hay un par de aspectos en cuestión de administración, ¿verdad, mis hermanos?, que yo creo que es importante que los veamos. Y fíjense que los que son administradores aquí, ¿verdad?, van a volver a recibir la clase, ¿verdad?, así como Eddie y Jackie, ¿verdad?, que son administradores. Les vamos a repetir la clase. Fíjense que, por ejemplo, tenemos el aspecto de eficacia y eficiencia. ¿Qué es eficacia? Es hacer las cosas bien, es hacer las cosas con excelencia. Si estás hablando de un producto, hacer el mejor producto posible. Si tienes un negocio, si es un servicio, el mejor servicio posible. Eso es eficacia. Y eficiencia, hacerlo en tiempo, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer una hamburguesa y es extraordinaria, deliciosa, pero nos lleva todo el día hacerla. No es eficiente, ¿sí? Necesitamos reducir los tiempos. Entonces estos principios, mis hermanos, son principios de administración. Y en sí, ¿a qué nos ayuda la administración, verdad, mis hermanos? La administración nos ayuda a maximizar los recursos.
no a minimizarnos, sino a maximizarlos, ¿verdad? Los recursos humanos, financieros, físicos y técnicos. Entonces, estamos hablando de una estructura funcional que es parte de la organización, que a su vez es parte de la planificación, que al final, ¿verdad, mis hermanos? Estamos hablando de administración, ¿sí? Pero hoy nos vamos a enfocar en el aspecto de estructuras funcionales. Para que haya una organización, para poder hacer una buena administración, necesitamos una estructura funcional, una estructura que funcione. Entonces, fíjense que, ¿para qué nos sirve en los grupos la estructura funcional? Por ejemplo, yo ahorita he estado viendo en las noticias, yo creo que todos lo hemos visto, las manifestaciones en las universidades. ¿Quién ha visto las manifestaciones en las noticias? Sí, solo Leonel. Los demás no miran noticias, están orando, ¿va, mis hermanos? Ok, sí lo entiendo, leyendo la palabra de Dios. Yo creo que todos los hemos visto, ¿verdad, mis hermanos? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos grupos que están manifestándose a otro grupo de personas que se llama ejército? ¿Cuál es la diferencia? El orden y la organización, ¿sí? Se dan cuenta que estos grupos son dispersados fácilmente. Yo creo que lo más que han durado es una semana y son dispersados, pero el ejército no. Ese, mis hermanos, lo vemos alrededor de todo el país y es una entidad que tiene un orden y una organización y una estructura funcional. Por eso es que mis hermanos avanzan y hacen tremendas cosas. Entonces, es necesario tener una estructura funcional. Vemos negocios como Amazon, McDonald's, Visa, Coca-Cola, Facebook. ¿Quién ha escuchado de alguno de estos negocios? Todos, ¿verdad? Todos hemos escuchado de estos negocios. Pues, mis hermanos, estos negocios tienen estructuras funcionales. Sin una estructura funcional es imposible alcanzar goles o alcanzar metas de ese nivel. Si se dan cuenta, por el tipo de estructura que estas entidades manejan, tienen negocios a nivel mundial. Entonces, si se dan cuenta, es importante. Ahora, este principio está en la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Está interesante, ¿verdad? ¿Quién quiere saber dónde está? Bueno, a ver, si esperan un ratito, ahorita se los voy a decir. Entonces, ¿qué ha sucedido, mis hermanos? Fíjense que la gente, las personas de negocios han encontrado este principio que está en la palabra de Dios, lo han estudiado, se han enfocado en él, mis hermanos, y han hecho de ellos una ciencia. ¿Sí? De hecho, hay carreras, ¿verdad?, de administración de empresas, ¿sí? Que estudia este punto y lo quiebra hasta su mínima expresión. Entonces, es muy importante, ¿verdad, mis hermanos, este principio? Pero muchas veces a nosotros o a mucha gente le cuesta sujetarse a una estructura, ¿sí? Porque tienen un entendimiento equivocado de qué es una estructura. Quisiera que pudiéramos ver esta foto, que es una estructura equivocada. ¿Pueden ponérmela? ¿Qué les parece esa foto? ¿Qué les parece esa estructura? Pero, mis hermanos, por muy gracioso que parezca, ese es el entendimiento que mucha gente tiene de la estructura, ¿sí? Los de abajo piensan que los de arriba solo se están sirviendo de ellos, que solo los están utilizando para sus deseos o sus fines personales. Y los de arriba piensan que todos los demás están para servirles, que ellos no tienen que hacer mayor cosa, ¿verdad? Todos los demás, entre más hayan abajo, ¿verdad?, más arriba están ellos. Entonces, esta es una estructura que no es funcional, ¿sí? Es un entendimiento equivocado de una estructura. Ahora, nosotros podemos ver, déjenme ver el tiempo porque no quiero predicar más de 2 horas. Entonces, no es cierto, no se crean. Entonces, mis hermanos, en la palabra de Dios, nosotros vamos a ver este principio. Y fíjense que, ¿me puedes quitar cómo se? Yo creo que ya lo entendimos. Fíjense, entonces, este principio, mis hermanos, lo podemos ver y lo vemos en la vida de Moisés. Todos sabemos más o menos la historia de Moisés, pero la voy a parafrasear y resumir.
Moisés es un niño que su madre lo pone en una canasta y lo pone en un río porque están matando a los niños y ella lo quiere salvar. Entonces la hija del faraón lo encuentra, básicamente lo adopta, crece en el palacio del faraón, se convierte en un hombre. Cuando se convierte en un hombre ve todo el dolor, todas las penas que el pueblo de Israel está pasando y él quiere hacer algo. Hay un deseo en él de hacer algo, de ayudar a ese pueblo. Y él sale y ve cómo la gente está sufriendo, son esclavos. Entonces él trata de intervenir en unos que se están peleando y le dicen, bueno, ¿y a ti quién te puso de encargado de nosotros? O sea, ni en cuenta contigo, ¿no? Pero se dan cuenta, él tiene un deseo. Encuentra a unos peleando. La cuestión es que, mis hermanos, él en su deseo de ayudar al pueblo, golpea a un egipcio porque estaba maltratando a un hebreo y lo mata. Por consecuencia tiene que salir de ahí, tiene que huir porque ahora lo van a matar. Él mató a alguien, ¿verdad? Entonces lo van a matar. Él sale huyendo, llega a la casa de Jetro, que eventualmente viene a ser su suegro porque él se casa con una de sus hijas. Entonces vemos, mis hermanos, en esta historia, imagínense las comodidades que tenía en el palacio. Ahora, por el error que cometió, ¿verdad, mis hermanos? Ahora viene al desierto, otro tipo de vida. Se convierte en un pastor de ovejas. Tiene su esposa, tiene familia y empieza a hacer su vida regular. De repente un día encuentra una zarza ardiente, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios le habla desde esa zarza y le dice que va a ir a rescatar al pueblo de Israel. Y él le dice, pues como que hace muchos años quería, pero ahora ya no. Ya tengo una vida aquí, mira, o sea, ya estoy tranquilo, ya estoy cómodo. Entonces el Señor le dice, no, tú vas a ir a rescatar al pueblo. Él empieza a poner un montón de pretextos, no puedo hablar bien, manda por otro, mira, yo no puedo. Y yo creo que todos hemos leído la palabra, ¿verdad? Dios le soluciona cada uno de los pretextos. Pero aún así, Él le dice, no hombre, manda por otro, yo no, ¿verdad? Al final, mis hermanos, podemos ver un principio muy lindo aquí, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que para yo poder obedecer me tiene que gustar, o tengo que querer, o tengo que sentirlo, ¿verdad? Si se dan cuenta, Moisés no quería ir, pero al final obedece. Y fíjense que lo que sucede a continuación es extraordinario. Ahora ya no va solo, ¿verdad? Él tenía esa pasión por ayudar al pueblo, pero ahora ya no va solo, ahora va con Dios. Ahora, mis hermanos, hace una demostración de 10 plagas que casi acaban con el pueblo egipcio. Y es extraordinario todo lo que está pasando. Llegan al punto de que saca al pueblo egipcio, cruzan el mar que todos hemos visto hasta la película, creo yo, ¿verdad? Cuando el mar se abre y todos pasan, el ejército del faraón los va siguiendo, se cierra el mar y mata prácticamente a todo el ejército. Están al otro lado ahora y sucede algo extraordinario. Viene ahora otra etapa, ¿verdad? Pasó cosas extraordinarias. Imagínense Moisés, a mis hermanos, un líder de nivel mundial, mis hermanos. Se calcula que era aproximadamente 2 millones de personas. Él venía al frente de 2 millones de personas. Y qué líder, mis hermanos. No un líder que está atrás escondido ahí, pasen ustedes, ¿verdad? Porque a mí me da risa, ¿verdad? Sino un líder que viene al frente, mis hermanos. Un líder que viene, como decimos nosotros, va poniéndole el pecho a las balas. Qué líder, ¿verdad, mis hermanos? Pero fíjense que sucede que él ahora que ya cruzaron y están del otro lado, él se sienta, dice, todo el día a juzgar al pueblo. Traen todos los problemas a él y él está todo el día juzgando al pueblo. Y aquí viene el evento donde vamos a encontrar el principio. Su suegro viene a visitarlo a este lugar y cuando ve lo que está haciendo le dice esto. Eso lo vamos a encontrar en Éxodo 18, 14, 22. Dice así, miren. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? No está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo. O sea, ¿sí se dan cuenta? Cuando el líder está equivocado, va a acabar él, pero también el pueblo que lo está siguiendo. Entonces le dice, tú
y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Entonces, ¿se dan cuenta? El suegro de Moisés, imagínense ustedes esa escena. Moisés acaba de manifestar 10 plagas, mis hermanos. Acaba de abrir el mar. Y su suegro, que no ha hecho absolutamente nada, le viene a decir: oye, estás equivocado, estás haciendo las cosas mal. Entonces escuchamos que Moisés era el hombre más manso, era el hombre más humilde, pero no porque era calladito, no porque hablaba bien, no porque mis hermanos, porque cuando la Biblia dice que es manso y humilde, es porque es una persona que escucha consejos, los toma y los aplica a su vida. Entonces, todos necesitamos mentores, mis hermanos, ¿sí? Pero llega un punto donde ya no queremos escuchar, ¿verdad? Imagínense Moisés, tal vez nosotros hemos tenido éxito, ¿verdad? Ya no me pueden decir nada. Invertí y todo me salió bien. Mejor pregúntenme a mí, ¿verdad? Yo sé, yo puedo dar consejos, ¿verdad? ¿Qué me van a venir a aconsejar a mí? Pero Moisés no, mis hermanos. Fíjate, vino su suegro, su suegro no ha peleado una batalla. Su suegro, ¿qué tiene? Jamás, pero ni un río abierto, ¿verdad? No ha hecho absolutamente nada de lo que ha hecho Moisés. El pueblo lo ve como un líder extraordinario, mis hermanos. Pero a pesar de eso, este hombre viene y le dice: no, hombre, estás equivocado, no hagas eso. Vas a fallecer tú y todo este pueblo contigo. Cámbialo, mira, estructúralo, ¿sí? Pon jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. ¿Qué les parece? Y esa es una estructuración, ¿sí? Lo que nosotros vemos hoy en día, y podemos ver esta siguiente foto, que hoy lo conocemos como un organigrama. Pero básicamente lo que su suegro le dijo es: haz esto, ¿sí? Organízalos en grupos. ¿Qué les parece? Extraordinario, ¿sí? Por supuesto, lo que les decía, hoy lo hemos estudiado y es una ciencia esto, ¿verdad? Y imagínense que a Moisés le ponen esto y dicen: no, hombre, qué facilito, ¿verdad? No, estructúralo, ¿verdad? Ordénate, que haya organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque para alcanzar objetivos en la vida, mis hermanos, se necesita orden y organización. Si no, en desorden es muy difícil alcanzar propósitos. El propósito del pueblo era ir a conquistar una tierra, pero sin orden y organización no hubieran llegado a ningún lado. Necesitaban tener orden y organización. Entonces, ¿cómo vamos? Entonces se dan cuenta que este principio está en la palabra. Ahora, vamos a hablar un poquito de nuestro ministerio. Nosotros como ministerio, se recuerdan que estudiábamos ministerio según dones. Nuestro deseo, mis hermanos, es de que cada uno de ustedes pueda ubicarse en el lugar donde ustedes tengan su don. Sí, por ejemplo, te gusta el marketing, pero recuérdense, ¿verdad? No solo que te guste, es que seas bueno también, ¿verdad? Porque se recuerdan lo que dijimos, que era un don, que te guste, pero que lo hagas mejor que la mayoría de personas, ¿verdad? Pues solo que te guste no es un don, eso simplemente te gusta. Entonces, necesitamos, ¿verdad, mis hermanos? Para poder ser parte de una organización y una estructura, ubicarnos cada uno de nosotros en su lugar. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, algún video, ¿verdad? De hombres que cargan un carro y lo hacen a un lado. Por ejemplo, lo cambian de parking por hacerle una broma al amigo, ¿verdad? Lo quitan de aquí, lo ponen en otro lado. ¿Alguien ha visto eso? Solo yo soy el loco que ando viendo eso. Solo yo miro videos, entonces. Está bien. Entonces, pero imagínense ustedes que solo un hombre quiera levantar un carro. ¿Lo podrá hacer? No se puede. Pero entre todos, cada uno cargando, ¿sí? Podemos hacer cosas extraordinarias. Y ese es el punto de la estructura.
que nosotros nos podamos estructurar de tal manera que podamos alcanzar goles extraordinarios, mis hermanos. Entonces necesitamos, mis hermanos, estructura, por ejemplo, someternos a las estructuras, ¿verdad? Que a veces es un poquito difícil. Por ejemplo, tenemos muchas estructuras. La estructura de la familia. ¿Sí? ¿Hay estructura en la familia? ¿Verdad? Dios dijo, el hombre será la cabeza, es el que está al frente. ¿La mujer qué es? Ay, casi me dejan sordo, hermanas. ¿Qué es la mujer, hermanas? La ayuda idónea. Entonces, y los hijos están abajo, mis hermanos. Cuando nosotros entendemos eso y nos sometemos a esta estructura, entonces, mis hermanos, vamos a hacer cosas extraordinarias. Pero ¿qué sucede, verdad? Como tenemos el concepto anterior, ¿verdad? De los pajaritos. No, hombre, yo no quiero ser parte de eso, ¿no? Muchas mujeres no quieren someterse a la estructura. ¿Por qué? Se van a aprovechar de ellas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos el concepto correcto, cuando cambiamos nuestra mentalidad, mis hermanos, y tomamos la mentalidad de la palabra de Dios y podemos entender que esto es lo que nos va a ayudar, esto es para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos alcanzar cosas mucho más grandes en la vida, mis hermanos. Ese es el propósito. Entonces, miren, nosotros les decía como iglesias, mis hermanos, estamos organizados en grupos pequeños. Por ejemplo, iglesias en el hogar, tenemos grupo de media, grupo de ujieres, grupo de danza, tenemos la alabanza, tenemos los diferentes grupos, ¿verdad, mis hermanos? Y son grupos especializados. Entonces, el deseo es que todos podamos trabajar en equipo y que las decisiones también sean tomadas en equipo, ¿verdad? Que sean tomadas en consejo. Con, por supuesto, la autorización del anciano o del supervisor que exista en cada uno de los grupos. En nuestra organización hemos aprendido que según el Nuevo Testamento, mis hermanos, el gobierno de la iglesia local fue encomendada ¿a quiénes, mis hermanos? A los ancianos. Entonces, ellos son, mis hermanos, los que tienen la administración de la iglesia, ¿verdad? El consejo local es el responsable de pastorear, discipular, enseñar, juzgar y dirigir el funcionamiento de la congregación. Este consejo está dirigido por un anciano que preside. En nuestra organización, en nuestra iglesia, nosotros tenemos dos ancianos aquí en esta iglesia. Tenemos a Kenny Ramírez, que es uno de los ancianos, y tenemos a Leonel Méndez, que es otro anciano, y es el anciano que preside el consejo, ¿verdad? Que como vimos el organigrama, el consejo es el que maneja prácticamente la iglesia, ¿verdad? Pero realmente, mis hermanos, si se dan cuenta, estos ancianos, nosotros no les llamamos pastores. Sí, casi en la mayoría de iglesias les llaman pastores, ¿verdad? ¿Por qué no les llamamos pastores? Porque no es bíblico. Pastor es una persona que se muere por las ovejas, que da su vida por las ovejas, que está al pendiente de las ovejas, mis hermanos, que quiere saber cómo está su vida, cómo están caminando, cómo está su familia, cómo están sus hijos, que está al pendiente. Sí, entonces nosotros cuando un anciano tiene estos dones, los reconocemos como pastor. Pero media vez no veamos esos dones, pues no van a ser reconocidos, porque no todos los ancianos lo tienen. Entonces, en sí los ancianos están en una función administrativa. En nuestra iglesia están los ancianos y está Anthony y mi persona, que somos parte del consejo. Pero una vez más, mis hermanos, nuestras funciones son administrativas. No les llamamos pastores nosotros aquí. Y si se dan cuenta, de repente vemos que a la esposa del anciano le dicen pastora. Menos, mis hermanos, ese concepto ni siquiera existe en la palabra de Dios. El único aspecto, en el único punto que vemos a pastoras es porque estaban pastoreando ovejas, pero ministerialmente no existe. Entonces nosotros creemos, ¿verdad, mis hermanos? Que tanto nosotros, los líderes, como las personas, como nuestras esposas, deben de cumplir con las cosas básicas de la iglesia, ¿verdad? Ese es otro aspecto que a veces confundimos, ¿verdad? Porque pensamos que una persona, porque está en una posición, es líder. No necesariamente, porque líder es aquel que cumple con todos los requisitos, ¿verdad, mis hermanos? Y los modela para nosotros. Entonces un líder nos inspira
nos inspira, mis hermanos, sus frutos, mis hermanos, lo que vemos en su vida nos inspira a seguir al Señor. Hay líderes, mis hermanos, o personas que están al frente que lo que hacen es dividir la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque empiezan a formar grupos, ¿sí? Nosotros con aquellos contra nosotros. Entonces, no necesariamente una persona que está al frente es un líder. Por eso, se dan cuenta, nosotros le llamamos ancianos, porque en sí están en una función administrativa, ¿sí? Entonces, si miramos, por ejemplo, Tito 1:5, dice así. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Sí se dan cuenta? Entonces el término es anciano, no es pastor. Y bueno, continuamos, ¿verdad? Ya, yo creo que estamos claros con eso. Si bien existen varios modelos de estructura, mis hermanos, el modelo que nosotros tenemos, el modelo de Ministerios Verbo, es un modelo presbiterial, que su característica es que funciona en grupos. Ahora, aunque en cada equipo hay alguien que preside, no por eso esa persona es el único responsable, tampoco debiera ser sus decisiones individuales las que se imponen en nuestra congregación. Nadie debe de trabajar solo. Por eso, una vez más, ¿verdad, mis hermanos? El deseo es que nosotros trabajemos en grupo y que tengamos un consejo. Si miramos Proverbios 11:14, dice así: donde no hay dirección sabia cae el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, mis hermanos, si se dan cuenta, la mayoría de aspectos que nosotros movemos o que nosotros tenemos como congregación, como iglesia, como ministerio, realmente no tratamos de sacarlo de la Biblia, ¿sí? No lo copiamos de otro ministerio, no lo copiamos de otra iglesia, sino que tratamos de sacarlo, de la palabra de Dios. Continuamos, miren, rápido. El principio que estamos estudiando nos dice que esas estructuras son funcionales. La funcionalidad de esas estructuras, se basa en nuestras características distintivas y nuestros valores ministeriales, los cuales son trabajo en equipo, ¿verdad? Nosotros creemos en eso, en poder trabajar en equipo, en tener cobertura, que indica que todo equipo de trabajo tiene un supervisor al cual tiene que rendir cuentas y de quien tiene que recibir directrices. Entonces, en otras palabras, mis hermanos, todos debemos de rendir cuentas. Los hijos de Dios todos rinden cuentas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Les iba a contar un chiste, pero mejor no. Miren, individualidad, que resalta la importancia de los dones individuales puestos al servicio de los demás y como complemento unos de otros. Entonces, lo que decíamos al principio, ¿verdad? Que tus dones puedan ser puestos al servicio de la iglesia, puedan ser puestos al servicio de los hermanos. Pacto y compromiso. Los integrantes de cada grupo se honran mutuamente, guardando el pacto con Dios y con sus hermanos, cumpliendo los compromisos adquiridos, ¿verdad, mis hermanos? O sea, no pelándose el uno al otro, pues, ¿verdad? No hablando mal el uno del otro, sino realmente honrando un pacto que hay, ¿verdad, mis hermanos? Como iglesia que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, liderazgo de servicio. Los integrantes de los equipos de trabajo, los coordinadores, los supervisores y todo aquel que está en función de liderazgo tiene claro que su función está orientada a servir y no a ser servido. Tampoco para servirse de la estructura para sus propios beneficios. Y eso es lo que hablábamos al principio, ¿verdad, mis hermanos? No que se sirva uno de la estructura, ¿verdad? Hablábamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la otra estructura? El que está arriba y todos le sirven, ¿verdad? O sea, yo no tengo que hacer nada, yo estoy exento, yo no tengo que cumplir con los requisitos de la iglesia porque yo soy el que estoy arriba. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos, ¿verdad, mis hermanos? Que nosotros como líderes tenemos que poner el ejemplo para que ustedes, mis hermanos, puedan ser imitadores de nosotros, así como nosotros lo somos de Cristo, ¿sí? Ahora, entonces eso es importante. Si miramos al respecto, el ejemplo más grande que tenemos, mis hermanos, pues es nuestro Señor Jesucristo. Si miramos Marcos 10:42 al 43, dice así: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas
y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Qué les parece? El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Fíjense que ahorita que estaba estudiando esto me doy cuenta que les decía, por ejemplo, tenemos administradores, tenemos doctores en leyes, tenemos ingenieros, tenemos mis hermanos productores de cine y televisión. Todos ellos están sirviendo. Todos ellos son los que nos sirven a nosotros. ¿Qué les parece? Se cumple la palabra, ¿verdad? El mayor es el que sirve. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, aprendamos a servir. ¿Sí? Aprendamos a servir. Involucrémonos, mis hermanos, en la estructura de nuestra iglesia. Si no estás involucrado, involúcrate. Mira, cuando los equipos de trabajo ponen en práctica esos valores, verdaderamente se hacen funcionales. De otra manera pueden haber organizaciones, pero no una funcionalidad correcta. Podrá haber organización y también una funcionalidad a medias. En ambos casos no son correctos y tampoco contribuyen al crecimiento efectivo o natural, tanto individual como congregacional. El deseo, mis hermanos, cuando nosotros nos sujetamos y nos metemos a una estructura, es que vamos a crecer individualmente, pero también porque, ¿verdad, mis hermanos? Yo me voy a meter a una estructura y que crezca la iglesia o que crezca el trabajo, que crezca la compañía. ¿A quién le ha pasado eso? Y yo me he topado con mucha gente y dice, que a esos solo les interesa el dinero, no, a esos no les interesa mi vida. Y bueno, para eso están las empresas, mis hermanos. Ahora en la iglesia es diferente, ¿verdad? Porque aquí sí nos interesa la vida de cada uno, ¿verdad, mis hermanos? Nos interesa que tú crezcas como persona, que tú te desarrolles. De hecho, que nuestro deseo es que tú llegues a ser líder. Ese es nuestro deseo. Entonces, las tres proyecciones del principio de la estructura funcional son hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Hacia arriba, mis hermanos, porque nuestro deseo, y los que han tenido, con los que yo tengo la oportunidad de tener relación, podrán dar fe. Nuestro deseo es que tú te acerques a Dios. No a mí, no que me estés haciendo favores a mí. Yo, gracias a Dios, aquí en la congregación creo que no le he pedido ningún favor a nadie, ni le debo nada a nadie. Porque mi deseo es que tú te acerques a Dios. ¿Sí? Mi deseo es que tú leas la palabra de Dios, que tú entiendas para que tu vida sea bendecida, para que tú puedas crecer. Entonces, para que tú te acerques a Dios, mis hermanos. Entonces, hacia arriba, buscamos que nos desarrollemos hacia arriba. El segundo, mis hermanos, es hacia adentro, ¿verdad? Que crezcamos, mis hermanos, como iglesia, que crezcamos en relación. Y esto es otro punto interesante, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, nosotros hablamos mucho de la unidad y hablamos mucho del compañerismo, de la amistad, ¿verdad, mis hermanos? Pero muchas veces se malentiende el concepto, porque pensamos que tenemos que ser amigos para poder servir, ¿verdad? Tú, cuando vas a entrar a un trabajo, tienes que ser amigo con los que vas a trabajar, o te haces amigo ya cuando estás trabajando. Yo me he hecho amigo de las personas cuando estamos trabajando, ¿sí? Entonces nos confundimos, ¿verdad? Pensamos que tenemos que ser amigos y todo. Si se dan cuenta, han pasado etapas, ¿verdad, mis hermanos? Donde se hacen grupos. Es horrible porque no se edifican, ¿verdad, mis hermanos? Se ponen a apelar a los demás, se ponen a hacer cosas que no porque tienen amistad están creciendo o están ayudando a la iglesia o están trabajando mejor en la iglesia. Posiblemente es todo lo contrario. Entonces, hacia adentro, ¿verdad, mis hermanos? Que podamos crecer juntos. Hacia afuera, ¿qué podría ser hacia afuera? Que les demos testimonio a la gente de afuera, ¿verdad, mis hermanos? Todas las personas que no conocen estos principios, que los puedan conocer. Entonces, la proyección hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Bueno, esa es la explicación. Ahora, qué bueno, ¿verdad? Esa es nuestra iglesia. ¿Qué les parece? Aburrido, van a decir, ¿verdad? No, miren, ¿qué tiene que ver contigo y qué tiene que ver con tu vida? Bueno, ¿y a mí qué? ¿Verdad? ¿Y a mí cómo me ayuda esto? ¿Verdad? Mis hermanos, lo que yo les decía, en toda esfera de la vida hay estructuras. ¿Sí? En nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, debe de haber una estructura. No sé si les ha sucedido, ¿verdad? Que muchas veces uno quiere un aumento o uno quiere que lo asciendan, ¿no? ¿Quién no quiere que lo asciendan? ¿Quién tiene un trabajo y no quiere que lo asciendan? Sí, quiero un negocio, quiero otra casa, mis hermanos, más grande.
Pero ¿saben qué? ¿Se recuerdan de la palabra de Dios? ¿Se recuerdan de la parábola de los talentos? La voy a parafrasear. Un señor le da un talento a uno, 3 talentos a otro y 5 talentos a otro. Y les dice, vayan y hagan negocios con ellos. Los de 5 y los de 3 los multiplicaron. Cuando vino su señor les dijo, siervos buenos y fieles, ¿verdad? Sobre poco fueron fieles, sobre mucho los pondré. O sea, les voy a dar más. ¿Por qué? Porque fueron buenos administradores. ¿Sí? Al de uno, ¿verdad, mis hermanos? Le llama la atención. Porque no hizo nada con él, no lo multiplicó. Entonces muchas veces lo vemos como los dones que no los desarrollamos, ¿verdad? Todos tenemos dones, mis hermanos, que no los desarrollamos. Pero el otro aspecto, mis hermanos, o de lo que está hablando, es en sí de administración. Fue mal administrador. Por lo tanto, como no hiciste nada con lo que tenías, se te será quitado y será dado al que tiene más. ¿Por qué se lo van a dar al que tiene más? Porque es buen administrador. Entonces, mis hermanos, es un concepto que nosotros tenemos que entender, porque pensamos muchas veces que con orar y ayunar vamos a solucionar las situaciones. Y mis hermanos, déjenme decirles que es muy importante hacerlo, pero tenemos que poner la práctica. Dios nos está hablando claro, ¿verdad? Hay cosas prácticas que nosotros tenemos que hacer. No es suficiente con orar y ayunar, mis hermanos. Tenemos que implementar la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, yo quiero una casa más grande y le estoy pidiendo a Dios por una casa más grande, ¿verdad? Pero ahorita vivo en un apartamento. Y lo tengo descuidado, ahí se está despintando, ¿verdad? Ahí se está cayendo un tile, ahí se está, ¿verdad? Y peor si es rentado. ¿Qué dice la gente? Pues no es mío, ¿verdad? Pues les doy noticias, mis hermanos, aquí nada es de nadie, todo es de Dios. Dios dice, mío es la tierra y su plenitud. O sea, si tú no puedes con ese apartamento, ¿cómo estás pidiendo una casa? No puedes arreglar ese apartamento, ¿tú crees que vas a poder arreglar una casa? ¿Sí? Estoy en un trabajo, hago lo mínimo posible, pero quiero un aumento. Cuando me aumenten, voy a esforzarme y voy a hacer más. ¿Sí? Y no funciona así, mis hermanos. Tienes que esforzarte primero, tienes que demostrar que puedes hacer otra cosa, tienes que crecer y entonces te van a dar un aumento. ¿Se dan cuenta que muchas veces uno puede esforzarse, uno puede, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿verdad? De que trabajo y bueno, ahora me dan responsabilidades, ahora voy a manejar proyectos. Y me dieron la responsabilidad, no me dieron aumento. ¿A quién le ha pasado así? Yo creo que a todos nos pasa así. ¿Por qué? Porque tienes que demostrar que puedes administrar eso. Cuando lo puedes administrar, entonces te van a dar un aumento. ¿Sí? Muchas veces yo quiero que me den más, pero hago lo mínimo posible. ¿Verdad? Tengo responsabilidades y no las cumplo. ¿Cómo me van a dar más? ¿Cómo Dios me va a dar más si soy un mal administrador? Necesito aprender a administrar. Entonces, si nos damos cuenta, mis hermanos, lo maravilloso de la palabra de Dios, que nos habla de esos principios. ¿Sí? Esos están aquí en la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Les decía, ¿verdad, mis hermanos? En cualquier esfera, mis hermanos, en la familia, la esposa no se quiere sujetar al esposo, o no quiere cumplir el papel de ayuda idónea, o los hijos quieren andar por otro lado. Entonces, mis hermanos, va a ser muy difícil alcanzar goles y metas, ¿sí? Porque se necesita unidad, se necesita orden y organización. Pero, mis hermanos, para eso necesitamos tener una visión, un gol, un propósito, ¿verdad? Y por eso hablábamos de administración desde el principio. Ahorita solo estamos hablando de este aspecto. Entonces, ¿sí nos damos cuenta cómo esto sí aplica a la vida de cada uno de nosotros? ¿Sí? Bueno, déjenme ver. Todavía me falta media hora. Entonces, no se crean. Denme 5 minutos más y voy a terminar. No, mejor saben que 10. No es cierto. Es que dicen mis hijos que yo digo ya voy a terminar, ya voy a terminar, ya voy a terminar y paso otra media hora hablando. Entonces, mejor de una vez les advierto. Fíjense. Entonces, vemos, por ejemplo, mis hermanos, hemos escuchado la historia de la Torre de Babel. ¿Sí? ¿Quién la ha escuchado? Yo creo que todos la hemos escuchado, ¿verdad? Ahora, la hemos escuchado en el contexto de unidad porque Dios vio cómo el pueblo estaba unido y tuvo que venir y darles diferentes lenguas para que no siguieran con ese proyecto. Imagínense ustedes eso. Y la escuchamos en ese aspecto, pero ya se pusieron a pensar todo el orden y la organización que tuvieron que tener.
para poder edificar esa torre. Porque mis hermanos, tuvo que haber grupos que estaban haciendo ladrillos, bloques, no sé de qué la estaban haciendo, ¿verdad? Tuvo que haber grupos de personas que los estaban construyendo, tuvo que haber grupos de personas que estaban acarreando agua, tuvo que haber grupos de personas que acarreaban esto hacia otro lado, tuvo que haber grupos de personas que los estaban pegando, ¿verdad? Que estaban poniendo uno encima de otro. Había gente que estaba supervisando, había gente que estaba al frente del proyecto. Sí nos damos cuenta todo el orden y la organización que tenían. Entonces, mis hermanos, es importante. Si nos dimos cuenta con Moisés, wow, qué líder de nivel mundial, ¿verdad, mis hermanos? Pero todas esas victorias, prácticamente Dios tuvo que detenerlo y decirle, sí has tenido muchas victorias, mijo, pero ya es tiempo de organizarte, si no, no vas a poder seguir adelante. Entonces, mis hermanos, es muy importante el aspecto de poder ser parte de una estructura y poder hacer lo mejor que podamos en esa estructura. Porque, por ejemplo, vimos el organigrama, no el de los pájaros, ¿verdad? Sino el otro. Entonces, imaginémonos que esa es nuestra iglesia, que esa es nuestra casa, que ese es nuestro negocio, que eso es nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Se recuerdan el ejemplo del carro? Si cada uno de nosotros hacemos lo que tiene que hacer, ¿qué creen que va a pasar con esa entidad? Para que no salga el sonido de cuando griten, ¿verdad? ¿Qué creen que va a pasar? Si todos hacemos nuestro trabajo con excelencia. No es pregunta cauciosa. Vamos a tener éxito, mis hermanos. Vamos a alcanzar el gol y la meta que estamos esperando. Pero ¿qué sucede, mis hermanos, si unos están ahí medio negligentes, ¿verdad? ¿No sucede eso en los trabajos? A 2, 3 le dan la carga de todo, y los demás ahí están papaloteando, ¿verdad? ¿Sí? Si todos jalamos, mis hermanos, si todos hacemos, si todos trabajamos con excelencia, si todos trabajamos con un gol, con un propósito, mis hermanos, no importa qué negocio, no importa qué trabajo, no importa qué organización seas, nosotros de nuestra parte pues somos una iglesia, vamos a tener éxito, mis hermanos. Entonces el punto aquí es que muchas veces no se avanza, no se crece porque no existe una organización y no hay una estructura. Entonces necesitamos, una vez más, entender lo que es una estructura, aplicar la estructura, ¿verdad? Y someternos a la estructura. ¿Sí? Muchas veces la gente pide consejo, ¿verdad? Y el consejo es, pues, sométete a la estructura, ¿verdad? Por ejemplo, mira qué hago para avanzar, por ejemplo, en la iglesia. Ve a iglesia en el hogar. No, eso no quiero yo, ¿va? No, pues, entonces no va a pasar nada, ¿va? No se puede avanzar. Sí. Entonces necesitamos someternos a la estructura. ¿Estamos bien, mis hermanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Reciben la palabra del Señor? Amén. Sí, porque miro que me están viendo así medio feo, ¿ah? No, no, ¿les gustó? Tal vez no, mis hermanos, pero reciban lo del Señor. Así que, mis hermanos, vamos a terminar con eso. ¿Podemos dar un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos? Están agradecidos con Dios, con ganas, mis hermanos, para el Señor, para tu Dios, para el que te bendice, para el que te prospera, para el que te cuida. Pongámonos de pie, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a terminar. Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza, Señor, por el poder ver y entender, Señor, que todos los principios que podamos ver en el mundo, en la familia, en los negocios, Señor, en los trabajos, son realmente parte de tu palabra, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, te damos por ello. Gracias porque nos das la bendición, Señor, de poder verlos, poder entenderlos, Señor. Y ahora ayúdanos a ser como Moisés, Padre Celestial. Ayúdanos a ser mansos y humildes, Señor, y poder recibir el consejo, Señor, y poder ponerlo por obra, Padre Celestial. Queremos, Señor, que tú nos veas de cerca, Señor. Queremos que tú estés con nosotros, Señor, y no que, como dice tu palabra, Señor, al orgulloso, al que no quiere recibir consejo, al que no quiere recibir el consejo de tu palabra, Señor, tú lo ves de lejos, Padre Celestial. Nosotros queremos que tú estés cerca de nosotros, Señor, y que tú continúes ayudándonos, Señor, continúes abriéndonos paso, Padre Celestial, continúes bendiciéndonos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por este tiempo.
recibimos tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.